Bien, chicos, bueno, pues vamos a continuar nuestra sesión del día de hoy con con el aspecto 2.3 que es la estructura del músculo, ¿ya? Ya que vimos pues algunos elementos y nos quedamos la clase pasada en un estabilizante muy importante que son los nitritos y nitratos para la carne, pues el día de hoy trabajaremos lo que es la estructura del músculo, recordar un poquito esta parte, ya que pues el tejido muscular esquelético es el que posteriormente será conocido con el nombre de carne, ¿no? Entonces vamos a trabajar acá esta parte, a ver, pongo el puntero, ¿ok? Y revisamos. Pues bueno, checamos la estructura de un músculo esquelético, que esto ya se lo deben de saber de fisiología. Simple y sencillamente es recordar algunas estructuras características de este elemento, ¿no? Está formado por las bandas A, que son las bandas oscuras, la banda I, que son bandas claritas, ¿sí? La banda H, que es la zona pálida que ocupa el centro de la banda A, y la línea o disco Z, que es la línea oscura y delgadita, disecada a la banda I, o sea, que corta la banda I. Pues aquí vemos una estructura típica, un miocito, una fibra muscular esquelética, en la cual vamos a ver cómo las miofibras están ordenadas, están empaquetadas, vean cómo se empaquetan a través de los túbulos T. Aquí los tenemos para brindar como que esa separación. Aquí tenemos las miofibras, ¿sí? Las mitocondrias que deben estar presentes en en la fibra muscular esquelética para generar esa energía propia que es característica del músculo a partir de un proceso bioquímico que ya conocemos y vamos a mencionar un poquito más adelante con respecto a la calidad de la carne, ¿no? Bueno, el proceso de contracción y relajación es súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque este proceso va a ayudarnos a que se dé una mejor calidad en la carne, si hablamos en cuestiones de calidad, de terneza, de suavidad, que ahorita vamos a comentar, ¿no? Ahora, el proceso de contracción y relajación, desde el punto de vista fisiológico, se lleva a cabo de este proceso. Desde los botones terminales de la neurona se libera un neurotransmisor, que es la acetilcolina, en donde pues el primer punto es la liberación de la acetilcolina y se une a sus receptores específicos en la fibra muscular esquelética. Paso número dos, llega el potencial de acción, es decir, el impulso eléctrico como tal, a los túbulos T, que son estructuras que vemos acá en el músculo esquelético. Posteriormente, se fomenta la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, ¿no? La liberación de calcio, el calcio es un mensajero secundario cuya función principal va a ser avisar a proteínas efectoras. ¿Sí? Aquí se está dando un fenómeno de transducción de señal. ¿Qué se entiende por la transducción de señal? Un fenómeno por el cual una sustancia llamada ligando se une a un receptor específico de la célula, puede ser este receptor de membrana, puede ser citosólico, puede ser nuclear, y al final del día lo que le va a indicar a esa célula es que haga algo. ¿Sí? Va a activar proteínas efectoras, como en este caso la actina y la miosina, va a activar enzimas efectoras, va a activar algo cuyo objetivo es generar una respuesta, la respuesta celular. En este caso, pues vamos a ver que la respuesta fisiológica va a ser la contracción. Entonces ahí el calcio liberado es un mensajero secundario que activa proteínas efectoras, que en este caso, a grandes rasgos, ¿no? Pues son la actina y la miosina, ¿sí? Cuarto, expulsión del lugar activo, formación de puentes cruzados, que es esta partecita de acá, y cinco, comienzo de la contracción muscular. Esto es como si se viera en tres dimensiones, o en un videíto en donde esto como que se va solapando, se va sobremontando uno a otro, que te lo vamos a ver. Entonces, este es el proceso y los pasos que se lleva a cabo para la contracción. Aquí el detalle o la magia del proceso es la liberación de la acetilcolina y la recepción a los neurotransmisores, a los receptores específicos de membrana para que detonen el proceso de contracción. Ahora, cuando la acetilcolina se une, este proceso no es eterno, sino que va a ir degradándose poco a poco y gradualmente. Conforme esto se vaya dando, va a suscitarse el proceso de relajación, en donde se elimina la acetilcolina, ¿sí? De los receptores específicos. Al retirarse la acetilcolina, nuevamente el retículo sarcoplásmico vuelve a captar el calcio que liberó en un principio. O sea, el mensajero secundario, que es el calcio, se retoma por el retículo sarcoplásmico para que obviamente no se formen los puentes entrecruzados entre la actina y la miosina, entren en etapa de relajación y finalmente la contracción cesa
Las bandas que se unieron ahora van a separarse gradualmente. Aquí vemos el proceso de relajación. Entonces, como podemos ver, el proceso de contracción y relajación no es nada más que es una transducción de señal, es decir, un proceso por el cual una molécula llamada ligando se une a un receptor específico para detonar una señal, un mensaje. O sea, esta sustancia, este ligando que se le coloca al receptor, le indica una función específica a la célula, le dice qué va a hacer. En este caso, pues la contracción o la relajación en la menor medida. Ahorita vamos a ver qué importancia tiene este proceso fisiológico que ya conocemos de anatomía y fisiología humana en la calidad de la carne. ¿Sí? Vean aquí cómo se da la contracción, el calcio es liberado, se incorpora a los receptores específicos en las proteínas adecuadas para liberar, digamos, la tensión y finalmente lo que va a suscitarse es que, pues, con ayuda de la ruptura ¿cómo se llama? Del ATP, aquí lo vemos, cómo el ATP se rompe y de esa manera tenemos la energía para formar el puente entrecruzado, la actina y la miosina se unen y se da ese estiramiento, como que jala, es un bracito que engancha y esto permite jalar hacia una dirección. Si nosotros lo viéramos de manera, pues, máxima, pues vean cómo la actina, que es la parte de azul, y la miosina, que está rosadita, pues llevan a cabo el proceso de contracción. Vean cómo se forman los puentes y se van acercando de esta manera, permitiendo la contracción muscular. Y cuando la acetilcolina se libera del receptor, se van separando y se da el proceso de contracción y relajación en el músculo esquelético. Ahora, este proceso fisiológico, dice, el fenómeno de contracción y relajación musculares es de suma importancia para la calidad de la carne debido al esfuerzo muscular. Esto le va a dar dureza. Por eso vamos a comentar, cuando se da el proceso de la matanza del animal en el rastro, se evita a toda costa que estos se estresen, ¿ya? Porque el mayor estrés fomenta la liberación de ciertas hormonas como el cortisol y asimismo fomentan la liberación de ciertos neurotransmisores como la acetilcolina, los cuales van a detonar el proceso de contracción y esto va a traducirse en dureza de la carne. Esa carne va a ser más dura y al momento de la masticación la vamos a sentir más chiclosa, ¿no? Va a ser más difícil masticarla porque está tensa, está dura, ¿no? Después de la matanza, la carne se manifiesta como un cuerpo elástico capacitado para retener agua y no deformable. ¿Ok? En la maduración, o sea, tiempo después, a posteriori, la rigidez cadavérica, la carne es un cuerpo sólido de viscosidad plástica y deformable. Es decir, que al momento de que se lleva a cabo la matanza del animal y tenemos al músculo esquelético, ¿sí? Aquí ya se va a dar el proceso de la carne en la cual es un cuerpo que todavía puede retener agua, pero aún no es deformable. ¿Por qué? Porque está recién acomodándose a su nuevo metabolismo. Todavía existe oxígeno presente, existen algunos sustratos que pueden llevar a cabo un metabolismo hasta el grado en el cual que se acaben. Pues ya vamos a entrar a la parte de maduración y vamos a ver cómo esas características se van transformando en lo que conocemos como ya un pedazo de carne. Ok, el colágeno y la dureza de la carne. Vamos a ver que el colágeno es una fibra, es una proteína muy importante que recubre el tejido muscular esquelético. El colágeno es una proteína estructural fibrosa, es decir, es una proteína que está formada por aminoácidos no polares, los cuales no se combinan con el agua. La función que tiene el colágeno es brindar la resistencia a lo que son los músculos esqueléticos. ¿Qué es lo que sucede? Que en función del entrecruzamiento del colágeno, o sea, imagínense que son fibras sobre fibras sobre fibras, eso es entrecruzamiento. Entonces, a mayor entrecruzamiento del colágeno, esto nos va a generar mayor dureza. Entonces, hay zonas en el músculo que pues por llevar a cabo un esfuerzo mayor, porque llevan a cabo una contracción mucho más elevada, pues obviamente hay muchas fibras entrecruzadas y esto le brindará dureza a esa carne. Si nosotros comemos un pedazo de carne proveniente de esa zona anatómica del animal, la cual pues realiza mucho esfuerzo físico y mucha contracción, pues la vamos a sentir dura por el entrecruzamiento del colágeno. El colágeno es normal, tiene que estar presente porque pues forma parte de la fisiología normal del músculo esquelético. Sin embargo, el mayor número de entrecruzamientos de estas fibras va a ocasionar que exista esa, esa dureza en la carne y el momento de masticarla, pues vamos a sentir un esfuerzo mecánico mayor al momento de estar mascando ese tipo de carnes a una carne en la cual el músculo pues no haga mucho esfuerzo.
¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de utilizar. El colágeno a veces se extrae de los productos cárnicos para llevar a cabo el proceso de gelatinización. La gelatina que nosotros consumimos normalmente, pues básicamente es colágeno separado, colágeno hidrolizado, en la cual pues nosotros podemos consumirlo, ¿sí? Debido a que pues es un subproducto de este elemento, de esta proteína animal que encontramos en los músculos esqueléticos y pues ya se puede utilizar en la industria de los alimentos para la producción de gelatina. Ok, ¿cómo se lleva a cabo o cómo se da la estabilidad de la carne? Bueno, la carne, el producto cárnico, se estabiliza primero por la acción del calor. Si cuando nosotros cocinamos un pedazo de carne a la sartén, ¿esto qué es lo que va a permitir? La inactivación enzimática. Ciertas enzimas presentes en la carne, como vamos a ver más adelante, como las calpaínas, van a, van a llevar a cabo reacciones en las cuales pues en el proceso de maduración van a detonar nuevos sabores. Sin embargo, va a llegar un punto en el cual al momento de hacer la cocción, ese proceso pues se inhibe prácticamente. La desnaturalización proteica, por ende, ya que el calor es un factor externo, el cual desestabiliza la estructura terciaria de las proteínas y aumenta su digestibilidad, la hace más biodisponible y mucho más fácil de digerir al momento de consumir ese alimento, ¿no? Y pues también vamos a encontrar el oscurecimiento no enzimático, como las reacciones de Maillard, en las cuales, pues al momento de estar sellando la carne, o sea, imagínense con aceite, pues se forma una costrita, medio cafecita, en la cual pues se está llevando a cabo un proceso de caramelización para la carne, ¿no? Claro que esto se potencia si nosotros utilizamos alguna especie de aditivo, alguna especie de salsa derivada de algún carbohidrato, por ejemplo, salsa de manzana, salsa de papaya, salsa de piña, que pegan muy bien con la carne, pues esto aumenta la caramelización porque hay más carbohidratos presentes en esas frutas combinadas con la carne, ¿sí? ¿Qué es lo que nos comentan los expertos? Los expertos nos comentan que la carne debe de fritarse con bastante aceite, con mucho aceite, contrario a lo que nosotros pensaríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al fritarla con mucho aceite, que esté bañado, imagínense ese filete, ese bistec de carne bañado en aceite, caliente, muy caliente, que lo que va a hacer va a formar la costra muy rápido. Al formar la costra muy rápido, esto nos da dos ventajas. Número uno, la costra formada evita la deshidratación de la carne, es decir, el agua no puede salir evaporada, por lo tanto, el volumen de carne que estamos observando se va a mantener constante, porque suele pasar que agarramos carne, la picamos y empezamos a freírla y de pronto reduce, la carne siempre reduce, ¿no? Porque se evapora el agua que está presente. Ponemos tantito aceite, ay, vamos a poner poquito aceite para que no nos haga daño. Cortan la carne o tiran el bistec, lo empiezan a poner vuelta en vuelta y ven cómo va mermando la carne por la deshidratación. Sin embargo, al fritar la carne con aceite, con abundante aceite en la sartén, formamos la costra y esa costra evita la evaporación del agua, por lo tanto el volumen del bistec se va a quedar tal como lo compramos. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja, ¿cuál es? La misma capa que se forma evita que el aceite del medio donde estás cocinando ingrese a la carne, aumentando la cantidad de ácidos grasos saturados o grasas malas que podrían ser dañinas al momento de consumirlo de manera periódica. Entonces, por esa razón, los expertos nos dicen que el cocinar la carne debe de hacerse de esta manera, contrario a lo que nosotros pensábamos, ¿no? Vamos a poner, mientras menos aceite le ponga, mejor. Ok, vas a fritar, pero vas a tardar más tiempo y esto aumenta la temperatura, se vaporiza y pues reduce volumen. Sin embargo, con esta estrategia observamos cómo la carne mantiene su volumen porque no va a haber eliminación de agua y además ese mismo sellado que le colocamos en todos los lados, pues esto ya va a hacer que el propio aceite donde estamos friendo la carne no ingrese y pues no permite el aumento de grasas que no deseamos en ese alimento al momento de consumir, ¿no? Pues, la acción del calor es una característica que estabiliza a la carne. B, la refrigeración y la congelación, que son dos procesos llevados de la mano, pero uno se hace en un medio, el otro en otro. La disminución de la energía de activación para las reacciones. Esto va más enfocado a las enzimas, ya que la energía de activación es la energía que se necesita para que la reacción se pueda suscitar. Yo siempre se los explico a mis alumnos así, es como si estás en una montaña rusa y vas subiendo, y en la punta, la más alta,
hay dos opciones, o te regresas o continúas hacia abajo. Entonces, ese impulso que tiene el carrito para llegar hasta la punta de la montaña y bajar o regresarse, a eso le llamamos energía de activación. Entonces, al disminuir la energía de activación, ¿qué hacemos? Que el carrito no va a llegar a la montañita, o si llega, se quede estacionado o baja, no continúa. Por lo tanto, la reacción, que serían las reacciones de descomposición, pues ya no se van a dar y de esa manera mantenemos una conservación específica para la carne. Obviamente también disminuye la actividad del agua, la AW, lo que va a hacer que no hayan microorganismos creciendo en ese alimento. ¿Sí? Dependiendo o en función de la cantidad de agua presente en el alimento, pues vamos a ver que el proceso de descomposición va a ser más factible. El proceso de crecimiento microbiano va a ser más factible, que es lo que están viendo en microbiología, la curva de crecimiento, cómo está la etapa de latencia, la etapa de exponencial, etcétera. Pues bueno, todos estos microorganismos, pues necesitan nutrientes, necesitan alimento y además necesitan un aporte de agua para detonar esas reacciones metabólicas. Pues al disminuir la AW, hacemos que el alimento que está en refrigeración o en congelación disminuya. En el caso de la carne, bueno, supongamos que ahí, por ejemplo, en el salón hubo un comentario acerca del lavado de la carne de pollo. Pues observen cómo el pollo desde su procesamiento se tiene que hacer un lavado. Así que es innecesario hacer el lavado posterior cuando lo tenemos en la cocina. ¿Sí? Haciendo muestras microbiológicas de pollo de cadenas de supermercados y pollos de mercado, pues en el de cadenas de supermercado sí hay algún crecimiento microbiano, pero este crecimiento se merma en la cocción. Cuando metemos el pollo a cocinar por la acción del calor, se eliminan esos microorganismos potencialmente patógenos de manera moderada, se puede decir, ¿no? Ahora, en los mercaditos, cuando el pollo está pues, prácticamente al aire libre, hay un mayor crecimiento microbiológico, hay Escherichia coli y hay posibilidad de salmonela. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo, a la acción del calor, lo eliminamos, llevamos a cabo eso. Estos microorganismos que ya están, digamos, de forma nativa, cuando nosotros los metemos la carne a congelar, lo que hacemos es disminuir las condiciones de metabolismo. No desaparecen los microorganismos, o sea, no las mata. El frío no las mata. El calor sí, el frío no las mata. Los deja estables. Entonces, cuando yo saco un pollo a descongelar, lo estoy descongelando y además lo estoy lavando, esos microorganismos, esas bacterias, se van a regar en toda la cocina porque el salpicar del agua hace que pues, las bacterias se rieguen, empieza a aumentar el metabolismo de esos microorganismos y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, ¿sí? Si descongelamos el pollo de esta manera, sacamos, lo metemos lo dejamos ahí, que se vaya a temperatura ambiente, vaya eliminando el agua, los microorganismos van a ir despertando, ¿no? Van a decir, no, pues qué padre, mira, una carnita, hay proteínas, hay alimento, empiezan a metabolizarse, empiezan a reproducirse con base a lo que ustedes ya saben de microbiología de la curva de crecimiento. Eso no es problema, porque al momento de que yo meta a cocimiento el pollo, a tratamiento térmico, las voy a matar. Pero ¿cuál es el problema? Que esos microorganismos, como se han reproducido, generan toxinas. Y la toxina, pues no es un ente viviente, la toxina no la vas a matar con el calor. ¿Sí? Puedes inactivarla dependiendo de la naturaleza de esa toxina, pero al momento de llevar a cabo ese mal descongelamiento del pollo o de cualquier carne en general, ¿qué es lo que va a suceder? Que le vas a dar chance a esos microorganismos de irse reproduciendo y más que eso, de generar toxinas potencialmente dañinas para nosotros. Entonces, lo correcto en la descongelación de la carne que tiene que ser la famosa descongelación en frío. Pasas de congelador al refrigerador y una vez que ya cese el hielo en el refrigerador, ahora sí lo sacamos y pues terminamos el proceso de descongelado afuera. ¿Esto va a hacer que haya crecimiento? Sí, aún en refrigeración hay crecimiento de microorganismos, pero es mínimo. Los mantienes a raya y todavía no generan toxinas. Ya para el final, cuando tú termines de descongelarlo, el refrigerador lo pases para cocinar, termina el proceso, no les das ese chance de que se reproduzcan de forma masiva y que generen toxinas y por esa razón es la mejor indicación para descongelar cualquier tipo de carne. Yo ahí te mencioné la de pollo porque pues hubo un comentario ahí en el salón,
pero pues puede ser cualquier tipo de carne que se lleva a cabo este procedimiento de manera correcta para descongelar, ¿no? Mm, Las prisas nos ganan, a veces pues, tenemos que hacer tal actividad, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ver a los hijos, y pues se nos hace fácil agarrar y dejarlo ahí, ahí me voy. Y cuando regreso, ya está descongelado, pues voy a empezar, ¿sí? Entonces nada más hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Evitar a toda costa la producción de toxinas por estos agentes microbiológicos que pueden ser potencialmente dañinas a largo plazo. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, lo que comentaba, refrigeración y congelación no matan microorganismos, inhiben el crecimiento microbiano, o sea, los dejan estático, los dejan en pausa, pero cuando tú los sacas y los descongelas o los sacas del refrigerador, esto ya comienzan a despertar gradualmente y comienzan a metabolizar porque hay alimento, la carne es alimento. ¿Ya? Entonces lo que hace nada más es inhibir el crecimiento microbiológico, pero no lo erradica, como en el caso del calor. En el caso del tratamiento térmico por calor sí los va a eliminar, pero pues ya generaron varias toxinas y dependiendo de la naturaleza química de la toxina puede ser afectada por el calor o puede ser termoresistente, ¿sí? Y también se pueden acumular solutos. ¿Qué es esto? Bueno, ciertos elementos como las sales, cuando hay un mal descongelamiento o incluso hay una mala preparación, los componentes minerales se pueden quedar en la parte superior de la carne y pues esto le altera el sabor o tiene otra percepción organoléptica. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos también en el hecho de llevar a cabo la correcta descongelación para que no haya este acumulamiento de solutos o sales en general. Otro proceso de estabilización es el curado. El proceso de curado, pues disminuye lo que es la AW agregando ciertos solutos, como vemos aquí en los embutidos, agregando nitritos, nitratos, pues esto puede generar disminución de la AW porque son sales y la sal es muy absorbente de agua, es higroscópica, entonces absorbe el agua y disminuye la AW, a diferencia del congelación o refrigeración, por el mero proceso térmico, aquí pues por agregar el soluto. Empleo de calor, sí es importante este proceso, y se pueden utilizar sales de nitrito o sales de nitrato para dicho fin, que ya hemos trabajado y hemos explicado el proceso de conservación de la carne por nitritos y nitratos, que es uno de los más utilizados. Hay otros conservadores, pero en la carne, pues este es más factible. El ahumado, ¿no? El ahumado, pues es una estrategia que permite la adhesión de ciertas sustancias químicas, como son los fenoles, que son antimicrobianos, y carbonilos que le dan color, como aldehídos o cetonas característicos. El proceso de ahumado, que vamos a ver más adelante, pues se puede hacer de forma artesanal, de forma industrial, pero en sí lo que caracteriza este proceso es que al momento de quemar la madera desprende el humo y en los componentes de la madera, que son organismos vegetales, desprenden fenoles que tienen propiedades antimicrobianas, antimicrobiológicas. Esto es importante porque se absorben por la carne y de esta manera pues tenemos un antibiótico, un antimicrobiano natural impregnado en la carne cuando comemos. Claro que altera las percepciones organolépticas, por supuesto que sí, no es lo mismo consumir una carne ahumada que una carne sellada al sartén, o a la parrilla. Tiene un sabor característico que es el que le impregnan esos fenoles y un color característico que es el que impregna esos carbonilos, pero son estrategias que permiten estabilizar a la carne una vez que se ha consolidado como tal. ¿Ok? Pasamos ahora a lo que es la transformación de la carne. ¿Cómo se transforma la carne? ¿Sí? Bueno, el proceso de transformación de cárnico se hace a través de la apoptosis, que es directamente cuando el animal es sacrificado, ¿no? A partir de ahí a la apoptosis empezamos lo que es el rigor mortis y finalmente al proceso de maduración de la carne. Como desde el animalito que entra al rastro, pues vamos a obtener estos pedazos de carne para consumo habitual. Entonces observamos que la apoptosis se da de 1 a 3 horas posterior a que el animal fue sacrificado, fue descansado para dicho fin. La rigor mortis empieza 4 horas, de 4 a 6 o de 6 a 12 horas, de 4 a 6 o de 6 a 12 horas, pues observamos como el músculo, ahí pues no podemos llamarlo como tal carne, es un músculo esquelético que está pasando por el proceso de rigor mortis, van a haber ciertas reacciones y procesos químicos y bioquímicos que van a transformarla hasta llegar al proceso de maduración que se da posterior a las 12 horas, cuando ya podemos llamarle
carne. Ya literal podemos decir que es un pedazo de carne que está en un proceso de maduración. Vamos a ver esas características para que se pueda consumir posteriormente. Ok, ¿qué pasa en el rigor mortis? Bueno, en el rigor mortis, cuando el animal pues ya es sacrificado, es descansado, pasamos a la interrupción del flujo sanguíneo. ¿Sí? O sea, ya no hay irrigación de sangre debido a que pues, ya está muerto el animal, ya no hay esas características vitales como el desbalance iónico, presión hidrostática que permite flujo sanguíneo, pues ya se interrumpe, el corazón deja de latir, deja de generar presión, y pues ahí tenemos la primera característica, interrupción de flujo sanguíneo. Segundo punto, interrupción del metabolismo aerobio celular. Si no llega oxígeno a los tejidos, pues obviamente no va a haber metabolismo celular. Cesan todos los procesos metabólicos dependientes del oxígeno o en estado de aerobiosis, ¿no? Todo lo que es el ciclo de Krebs, la cadena de transporte electrónica, la fosforilación oxidativa, que es la que produce el ATP, todo esto cesa porque pues ya no existe oxígeno como tal para llevar a cabo esos procesos. Tercero, inicio de la glucogenólisis, es decir, la ruptura del glucógeno para poder generar glucosa y posteriormente energía, ¿no? Luego inicia la glucólisis anaerobia, es o correcto, el glucógeno se rompe para formar moléculas de glucosa y estas entran a la glucólisis anaerobia. ¿Por qué? Porque cuando la glucólisis forma piruvato, el piruvato no se va hacia la formación del ciclo de Krebs, no entra el ciclo de Krebs, no entra la formación de acetilcoenzima A y esto queda interrumpido totalmente, ¿no? Comienza la fermentación homoláctica, que es uno de los tantos tipos de fermentación que vamos a encontrar y se da una disminución del pH intracelular. Esto es súper importante porque la disminución del pH causada por la fermentación homoláctica va a darle esa característica de antibiótico natural a la carne en proceso de maduración, porque al bajar el pH estamos cortando cuello a aquellos microorganismos que son dependientes de pHs neutros o alcalinos y de esta manera mantenemos a raya a cualquier otro microorganismo que haya ingresado o que pretenda ingresar al producto final, que en este caso sería la carne, ¿no? Entonces ahí tenemos el esquema de cómo trabajamos esta parte. Entonces en el rigor mortis vemos como el glucógeno que se encuentra almacenado en el músculo esquelético. Recordemos que las dos fuentes de glucógeno en los sistemas de los animales son a través del hígado, el glucógeno hepático, que es el que controla los niveles de glucemia sanguínea, y el glucógeno muscular esquelético, que tiene la única función de detonar el proceso de contracción. Estos dos glucógenos evolucionaron de tal manera paralela para que podamos utilizar energía propia de nuestros músculos en situaciones de estrés, situaciones de peligro o situaciones de emergencia, a diferencia del glucógeno hepático que se puede utilizar para controlar los niveles de glucosa en la sangre en algún momento dado, ¿sí? Entonces aquí el glucógeno muscular esquelético comienza la formación, la destrucción, porque el glucógeno, acuérdense que es un polímero, son varias glucosas pegadas, empieza la glucogenólisis, por lo cual se detona la producción de glucosa. Esta a su vez forma los piruvatos en la glucólisis y estos entran al proceso de fermentación homoláctica en donde producen lactato y donde se dan esas características en particular. Este esquema general del proceso, vamos a ver qué detallitos podemos observar en un punto y en otro. Bueno, la carne puede dar esta tonalidad como que muy morada o incluso a veces negra. A estas se les llaman carnes DFD, ¿sí? Oscuras, firmes y secas. Dark, firm, dry. Entonces aquí observamos cómo la carne queda muy dura, ¿sí? Queda muy tiesa y pues ya no es apta para consumo, ¿sí? Entonces esta situación se puede dar durante este proceso. En particular, podemos ver que se puede formar este tipo de carne, las carnes de FD, las cuales ya no son aptas para el consumo. Y también se puede dar otra situación en la cual se generen carnes así, vean que está palidita, está muy blanquita, si lo veo así en el microscopio parece carne de pollo, pero no, es carne de puerco, la cual pues durante esta etapa tuvo un mal manejo y esto genera carnes del tipo PSE, carnes pálidas, exudadas, ¿no?
Entonces aquí vemos cómo esta carne no tiene color prácticamente. El agua comienza a salir de una manera abrupta, genera un pequeño liquidito y pues ya es desagradable al consumo normal. Entonces durante este proceso vamos a observar que se van a dar esas dos carnes en particular, las cuales ya no son aptas para el consumo humano y pues ya quedan prácticamente para desecho. Lo que se debe dar normalmente en la carne, pues es un color rojizo que pues estará en función de la mioglobina, que es lo que vimos en la clase anterior, y pues vemos aquí como el pedazo de carne pues es completamente diferente a las carnes de FD, que son muy oscuras, muy firmes, muy tiesas, secas, y las carnes PCE que ya son mucho más humectadas, pero por el hecho de la exudación, que se está liberando gran cantidad de agua. ¿No? Durante este manejo, este tratamiento, el tejido muscular pierde la capacidad de retención de agua y por esa razón queda ese exudado, como ese juguito, ¿no? Pero ya no es agradable al consumo. Lo ideal es que no presente esa exudación, que la carne esté con una tez firme, la cual se vaya afinando en los procesos de maduración. Entonces aquí vemos cómo durante este proceso se van a dar estas dos transformaciones, estas dos posibles transformaciones del producto cárnico, las cuales pues no son deseables para nosotros. Ok, ¿cuáles son esas características específicas de las carnes? Parámetros específicos a considerar, pues la definición de la carne, las PCD, que son carnes pálidas, blandas y exudativas, son las que se generan por una caída rápida del pH post-mortem, ¿sí? O sea, hay mucho pH, hay una caída de la acidez, hay incremento del pH, produciendo carnes de tonalidad pálida, de textura muy blanda y con pérdida de agua, que es el exudativo. Los son las que vimos de abajito, las claritas, son estas. Estas de acá se dan un bajón rápido del pH, es decir, durante la etapa de la fermentación. Cuando se hace una fermentación eh, muy, muy abundante y no controlada, esto va a hacer que se genere demasiado lactato y el pH caiga drásticamente. Entonces, ahí vamos a encontrar esta característica particular de la carne, ¿sí? La DFD, las carnes oscuras, duras y secas, son las que se generan por la caída retardada del pH del medio, causando que la carne tenga una tonalidad oscura, textura muy dura y que quede completamente deshidratada. El caso contrario con las DFD. En las DFDs, aquí no hay una producción adecuada del pH, no hay una formación del pH, lo cual hace que la carne se deshidrate y pues quede completamente seca y con una tonalidad pues constante, decimos firme, pero imagínate una carne seca, pues esa es la textura que se va a tener. Eso es cuando se dan pues esas características, no se produce un pH, no se baja un pH de manera adecuada y pues no se da. Variamente cuando no tiene suficiente glucógeno, pues no se detona todo esto y no hay producción de pH, no hay bajada de pH y esto hace que se genere esta carne en particular. Son carnes en las cuales pues carecen de glucógeno, el cual detona todo el proceso lineal. Vean que esta línea, o sea, vean que este proceso bioquímico es lineal, entonces al no tener glucógeno suficiente, no vamos a bajar el pH y vamos a llegar a este tipo de carnes, las DFDs. ¿Ok? Condiciones fisiológicas en las que se dan, bueno, las PCE, un estrés agudo, momentos previos al aturdimiento. Cuando el animal se somete a mucho estrés, vamos a ver que ese estrés, pues, libera ciertas hormonas, ciertos glucocorticoides, y esto va a hacer que se produzca la acetilcolina se pega a los receptores y se dé una contracción muscular, la cual va a hacer que se den o se facilite ese tipo de carnes, ¿no? En el caso de las DFD, la actividad física y estrés previo conlleva un incremento de la adrenalina y no la adrenalina, la cual pues va a condicionar estos elementos para que se gaste el glucógeno. Acuérdense que la adrenalina, sobre todo, es un neurotransmisor que se pega a las células musculares esqueléticas y fomenta la liberación de glucosa. ¿Sí? Entonces, si esto se hace previo a que el animal sea descansado, pues va a gastar su reserva de glucógeno y por ende, cuando llegue esa etapa de rigor mortis, ¿sí? Esa etapa post-mortem, pues ya no va a poder generar el pH que necesita e incluso va a ser susceptible a ataque microbiológico. Entonces ahí vemos cómo se dan y por esa razón los animales cuando entran al rastro, ahorita vamos a platicar de las partes del rastro, pues
tienen ciertas condiciones de manejo. No es nada más los entrego y van, aunque pues, la realidad es otra, ¿verdad? Lo que vemos en las calles es otra cosa, pero al final del día deben tener un protocolo específico para evitar la formación de este tipo de carnes. ¿Qué características bioquímicas encontramos en las PCs? Incremento del lactato, de ácido láctico, lo cual provoca la caída del pH, ¿no? En las DFDs, aumento de la glucogenólisis muscular esquelética, o sea, aumenta el proceso glucogenólico destruyendo el glucógeno previo a, y cuando llega esta etapa, pues ya no hay glucógeno que eliminar y por esa razón, pues ya no hay ese pH necesario, ¿no? Entonces aquí tenemos este cuadrito, las características distintivas entre estos dos tipos de carnes, que ninguna de ellas ya es apta para consumo porque pierde muchas propiedades organolépticas, pierde nutrientes e incluso pueden ser potencialmente dañinas por el crecimiento microbiológico que se puede suscitar. ¿Ok? Bueno, ahora vemos, pasamos a lo que es la maduración de la carne. Cuando todo esto se ha suscitado en el tejido muscular esquelético previo, pues tenemos colágeno, tenemos fibras colágenas, que es lo que ya habíamos visto, pero también tenemos presentes enzimas que son propias de las células de este tejido. Entonces, ¿qué es lo que va a suscitarse? Muchas enzimas que se encuentran acá se llaman enzimas lisosomales o enzimas no lisosomales. Las enzimas lisosomales se activan a niveles incrementados de pH, o sea que cuando del glucógeno del músculo esquelético llegamos hasta el lactato, ese lactato baja el pH y activa a las enzimas lisosomales, porque estas trabajan a pHs ácidos, como las catepsinas B, la catepsina D, la H, la I, son tipos de enzimas que se activan por ambientes ácidos, mientras que las enzimas no lisosomales tienen su actividad máxima a pH cercanos al neutro, como las serinas, las calpaínas, las neutras de tiol, las neutras, las alcalinas de serina, pues bueno, todas estas enzimas están presentes y estas enzimas van a interactuar con las proteínas del tejido propiamente para que comience la maduración, o sea, esto ya se le considera carne, ¿no? ¿Qué acción tiene la calpaína, que es una de las enzimas importantes? Esta es la estructura de la calpaína y nos dice acá que está localizada en las fibras, en las miofibrillas en la región del disco Z del músculo, promueve el debilitamiento de la miofibrilla, la va descomponiendo gradualmente, provoca la liberación de la alfa-actina, la va desdoblando la proteína, provoca la degradación de las troponinas T e I y provoca la degradación de la proteína C. O sea que la acción de esta enzima, ¿cuál es? Es meramente proteolítica, va a ir destruyendo, va a ir eliminando a estas proteínas, va debilitando para que, número uno, pues sea mayor, o sea más fácil el proceso de digestión más adelante, ¿no? Entonces ahí tenemos la acción de la calpaína de manera general. La acción de la catepsina B, a pesar de que hay muchas catepsinas, pues la que nos interesa es la B. Su estructura química nos dice, hay al menos una docena de miembros de esta familia enzimática, que ya lo habíamos comentado, se diferencian entre sí por una estructura y por el tipo de proteína a la que atacan. O sea, estas enzimas, por eso hay la A, la B, la C, la I, la D, la E, porque pues todas estas van a atacar un tipo de proteínas específica por la proporción o la combinación de aminoácidos, si son polares, apolares, ácidos, neutros, etcétera. Degrada principalmente la miocina, es una de las proteínas contráctiles del músculo esquelético, degrada en menor grado o menor medida a la actina, ay, perdón, ¿sí? Entonces aquí observamos cómo la catepsina B pues tiene básicamente esas dos funciones principales, degradación de la miocina y degradación parcial de la actina en particular, ¿no? Así como muchas otras catepsinas, pero pues nada más nos interesa la B y nada más es comentar un poquito. ¿Sí? ¿Cómo será el proceso de maduración? El proceso de maduración lleva de un día a 14 días. ¿Qué es lo que va a pasar? Comienza a ablandarse la carne, o sea, de estar tiesa por el rigor mortis, comienza a ablandarse poco a poco, ¿sí? No hay sabores nuevos, o sea, aquí la carne no experimenta ningún tipo de sabor, simple y sencillamente el tejido va entrando en su estado de relajación y pues ya se empieza a dar una terneza, ¿sí? Alcanza el 80% de su terneza o su ternura en este punto, ¿sí? O sea, vamos a tener aquí carne que ya empieza a suavizarse, ya no queda completamente rígida como la rigor mortis, sino que ya comienza a suavizarse poco a poco de 1 a 14 días.
De 15 días a 28 días se empiezan a desarrollar nuevos sabores, sabores dulces o sabores a frutos secos. Esto se debe por la interacción de todas esas enzimas, tanto lisosomales como no lisosomales, sobre la carne, ¿sí? Sobre las enzimas con las proteínas de la carne y empiezan a generarse estos nuevos saborcitos, ¿no? Sabores a dulce o sabores a frutos secos. Del día 29 al día 42 alcanza el 100% de su terneza, su ternura. O sea, la carne ya queda más blandita. Todo el blandor que puede existir se va a dar de los 29 a los 42 días. Pasando de ese tiempo, la carne no va a quedar más blanda. Simple y sencillamente, pues ya alcanzamos la máxima terneza en este punto y si la queremos dejar más tiempo, pues y es cuestión de gustos prácticamente. Pero al final, de los 29 a 42 días, ya alcanza su máxima terneza. Las grasas interaccionan con las enzimas para generar nuevos sabores, como por ejemplo sabores a queso, ¿sí? Porque pues ya hay una interacción específica, ya que las proteínas han interaccionado con las enzimas, ahora vienen las grasas y esto le va a dar otro tipo de sabores. De ahí, es como el proceso de maduración de un vino o de un queso. O sea, hay personas que le gustan vinos de 2 años, de un año, o quesos de meses, o quesos de años añejados, pues lo mismo pasa con la carne. Y a partir de acá, posterior a los 42 días, ya es meramente gusto de la persona, pero realmente a los 42 días ya alcanzamos la máxima ternura o terneza que puede tener ese tejido y la interacción con grasas que nos va a aportar un nuevo contenido, un nuevo sabor, ¿sí? ¿Cuáles son los factores externos que condicionan la maduración? Pues vamos a encontrar la temperatura, que es de 0 a 4 grados centígrados, lo ideal para que se dé todo este proceso de maduración desde el día 1 hasta el día 42, y una constante humectación, es decir, que la carne se hidrate, ¿sí? En el sentido de que exista vapor de agua, ¿no? Entonces aquí, al momento de que maduramos, el factor humedad es importante porque la carne, una vez que pasa el rigor mortis, la carne pierde esa capacidad, la célula pierde la capacidad de retener agua. Y acuérdense que estamos hablando de un pedazo de carne crudo, ¿ya? Porque ya vimos que el proceso de cocción con mucho aceite puede generar costra y esa costra evita la evaporación del agua. Pero aquí estamos hablando que la carne está cruda. Entonces aquí hay que mantenerla humectada, hay que mantener un grado de humedad para que la carne no reduzca su volumen y pues al reducir su volumen, esto a nivel comensal, pues dices, chispa, está muy flaquito este pedazo de carne, no me voy a llenar, no va a alcanzar ni para la gargantilla. O sea, no, tenemos que mantener humectada la carne que esté en proceso de maduración para que el volumen sea constante, porque el tejido ya no tiene la capacidad de retener agua, las células ya quedaron, ya están out, entonces el agua se está evaporando, entonces yo tengo que humectar posiblemente una rendijita, metemos vapor de agua para que la carne se vaya humectando de esa manera, no echarle agua, sino que humectarlo de esa manera para que se mantenga constante hasta el proceso de embalaje y almacenamiento en frío o en congelación. Pues ahí están los procesos de maduración de la carne. ¿Sí? Ahora, ¿qué tecnologías están involucradas en este proceso de maduración? Pues bueno, son todos aquellos procesos tecnológicos los cuales controlan los cambios bioquímicos y físicos de la actividad enzimática presente aún en la carne. ¿Sí? Entonces aquí vamos a observar que estas tecnologías en la maduración nos van a ayudar a que una vez que ya se haya terminado el proceso de maduración, la carne se conserve con esas características hasta que llegue con el comensal, con el cliente final, y él, en función de sus métodos de preparación o su propio método de conservación, mantenga esa calidad nutricional, esa calidad específica de la carne o se pierda. Ok, usamos la maduración al vacío. Es un proceso tecnológico que consiste en extraer el oxígeno de la carne para que ésta tenga un mayor periodo de almacenamiento. Entonces, lo que hacemos es la remoción del oxígeno, ¿sí? Para que pues no provoque reacciones específicas y aquellos microorganismos anaerobios facultativos o tolerantes al aire, pues no puedan reproducirse y por ende no minen lo que es el producto cárnico. Algunas ventajas que tiene este método de maduración es que primero evita la oxidación de los componentes cárnicos, ¿sí? Pues al quitar el oxígeno, al quitar aire, no va a haber elementos oxidativos, es decir, si es una carne, por ejemplo, grasa, que contiene pues, grasa intramuscular, no va a haber enraciamiento, ¿ya? Entonces, eso es una ventaja.
Dos, estabiliza el sabor y frescura de la carne. Por lo mismo, como no hay este elemento, pues ya no hay reacciones y por ende no van a detonarse esa creación de sabores. Es una carne que consumimos a la maduración a vacío, la abrimos y tiene un sabor completamente distinto, una carne madurada de manera artesanal. ¿Por qué? Porque ya vieron que en todas esas etapas de la maduración aparecen ciertos sabores característicos que pueden potenciarse en algún punto y pues esto da una sensación organoléptica distinta. En cambio aquí, como sellamos, quitamos aire, interrumpimos ese proceso de generación de sabores y pues la carne pues, va a tener un sabor distinto, una carne normal, definitivamente, ¿sí? Tiene un mayor rendimiento, ¿sí? Permite mayor maduración de la carne y mejoramiento del proceso de maduración y de la calidad, pues porque está sellada al vacío. Cuando la abrimos, pues la podemos madurar nosotros. Incluso nosotros, si conociéramos la fecha exacta en la que se mató al animal, podemos emprender nuestro propio proceso de maduración en la carne en casa, sabiendo que pues hay que mantener a cierta temperatura y hay que mantenerla humectada. Podemos madurar nosotros mismos la carne, pero es muy difícil conocer el tiempo exacto en el cual el animal fue descansado y pues por ende no vamos a saber en qué etapa del proceso estamos. Puede ser que ya nos pasamos o puede ser que ya estamos en ese proceso y nos va a salir todo mal, ¿no? Entonces, bueno, la maduración al vacío es una tecnología que se aplica para el proceso de maduración de carne en ese sentido. Las atmósferas controladas, bueno, son procesos tecnológicos que consisten en emplear una combinación de gases los cuales afectan las características de la carne para su consumo final. En este caso, las atmósferas controladas se puede deber a un film o a un empaque inteligente el cual permita o acumule cierta cantidad de gases específicos que van a ayudarnos al proceso de maduración. ¿Cuáles son las ventajas? Pues evita el crecimiento microbiano porque mayormente se utiliza dióxido de carbono y el dióxido de carbono no sirve para los microorganismos patógenos para su metabolismo. Al contrario, es un desecho metabólico de ellos y pues, no podrían crecer. Dos, permite mantener el color característico de la carne, ¿sí? Una de las desventajas del método anterior, pues es que al quitar el oxígeno, la mioglobina pues está desoxigenada y la carne toma esa tonalidad, como que marrón o esa tonalidad como que moradita, que muchas veces no es del agrado de los comensales, ¿no? Vemos la carne así moradita, negrita, chispas, le huimos, no nos gusta, ¿no? Porque pensamos que esté echada a perder. No es que esté echada a perder, ya lo vimos, es que la mioglobina pues está desoxigenada, pero pues esa es una consecuencia del método anterior y en este, al utilizar CO2 como removedor, pues prácticamente la carne queda con el mismo color porque no interferimos con el oxígeno. ¿Sí? Mantiene la frescura y sabor de la carne, permite la reducción de uso de conservadores y mayor vida útil en la anaquel, ¿no? Pues son algunas ventajas que vamos a encontrar de las atmósferas controladas, que esto ya va a depender del empaque, del film que se utilice y pues obviamente costo-beneficio. Si a la empresa distribuidora o la creadora principal pues no tiene esta tecnología, pues obviamente no la va a hacer, pero si cuenta con ella, pues adelante, ¿no? Incluso hay empaques inteligentes que tienen códigos QR que tú puedes darle lectura al código QR y te dice de qué animal procede, de qué granja procede ese animal, qué características tiene el animal, cuándo lo mataron, o sea, ya te da todo con leer el QR del empaque, ya te das, ok, pues ya puedes calcular y decir, no, pues tanto tiempo tiene, está tal. Obviamente, si todas las personas supieran todo este proceso de maduración, pues sería muy fácil, ¿no? Pero la verdad es que no todas las personas lo saben, únicamente ustedes, porque están estudiando la carrera y nosotros como especialistas, y por eso es importante que lo conozcamos. Tal vez no a lujo de detalle, pero tengamos esta noción para saber en qué momento consumirla y en qué momento no. Y lo más importante que van a ver más adelante en séptimo, en conservación de alimentos, saber en qué punto puedo consumirla y que no me provoque daño. Otra técnica, pues, es la maduración en seco, que es un proceso tecnológico de envejecimiento controlado mediante el almacenamiento en cámaras con condiciones controladas de temperatura, humedad y aire. Es lo que les comentaba. Si conocemos el proceso y sabemos cuándo el animal fue descansado, podemos trabajar la maduración en masa con estas cámaras especiales que trabajan con una temperatura adecuada, con una humedad, acuérdense que tiene que estar humectada la carne, y con cierta presencia de aire para que no quede así muy negra la carne y tenga un color llamativo para los comensales. ¿Cuál es la ventaja de este método? Intensificación del sabor, ¿sí?
aroma y gusto, o sea, el aroma y el gusto, aquí es aroma, ¿no? La intensidad del sabor. Entonces, este sabor se va a intensificar porque yo ya tengo este ambiente de control. Yo puedo manejar la temperatura, la humedad y el aire a mi antojo y puedo incluso extender una etapa de maduración o saltármela porque tengo conocimiento de estos procesos en particular. Mejora la textura de la carne, mayor exclusividad y calidad de la carne, ¿no? Por eso, pues a veces los costos de estos alimentos cárnicos son elevados. Reducción de bacterias superficiales, o sea, las bacterias que puedan crecer en la parte externa son liquidadas por este control específico y mejor experiencia culinaria. O sea, básicamente aquí estás pagando por un proceso de maduración, digamos, en ambiente controlado fino y pues de ahí viene el costo excesivo de algunas piezas cárnicas, ¿no? Pues digamos que es una forma específica de trabajarlo, pero pues eso ya va a ir de gustos a gustos o de preferencias de uno a otro, ¿no? Bueno, pues con esto terminaríamos la parte que nos hacía falta y pues ya en el próximo video entraríamos al siguiente tema, que es el tema 3: producción industrial de la carne, tecnología del sacrificio. Vamos a ver cómo se lleva a cabo el descanso del animal, las etapas, desde que ingresa al rastro hasta que sale de él, para que tengamos este producto cárnico. Ya que tenemos las características químicas de la carne, pues esto es lo que nos tocaría ver la próxima sesión. ¿Ok? Entonces estamos al pendiente del próximo video, chicos. Nos vemos el sábado para nuestra clase y cualquier duda lo comentamos en el aula. Chao, hasta luego.